Cada vez que tomas antibióticos ocurre algo dentro de tu cuerpo que está documentado en estudios científicos publicados. Algo que los médicos conocen o deberían conocer y que, sin embargo, nadie te explica. Ni cuando te dan la receta, ni cuando te los venden, ni tampoco cuando te hacen el seguimiento después. Y es algo que tiene efectos graves y tarda meses en recuperarse. Y eso cuando se recupera. En este vídeo te voy a contar exactamente qué es y a qué me refiero y qué es lo que puedes hacer al respecto. Yo lo descubrí de la peor manera posible. Verás, ingresé en un hospital al que llegué con una infección bacteriana grave en el corazón. A las 48 horas de ingresar me hicieron una cirugía a corazón abierto y luego tardé más de un mes en poder volver a casa. 4 semanas con antibiótico en vena 3 veces al día. Las buenas manos de los médicos y el antibiótico es lo que me permite estar hoy aquí frente a ti en la pantalla. Pero verás, ahora empieza la otra historia, la de este vídeo. A los 10 días de llegar se me empezó a caer el pelo. Y no un poco, a puñados y de golpe, sin avisar. Nadie me lo había explicado. Ningún médico me lo había mencionado al darme de alta. Y sin embargo, esa caída de pelo tenía una causa biológica precisa, documentada y predecible. Cuando empecé a investigar por qué me pasaba, descubrí algo que puede parecer de perogrullo, pero que es mucho más importante que la explicación de la caída del pelo. El alta médica y la recuperación real no son la misma cosa. Y resulta que además los antibióticos que me habían salvado la vida habían dejado dentro de mí una serie de daños que nadie iba a gestionar por mí. Y de eso es de lo que te voy a hablar hoy. Porque lo que me pasó a mí con una infección grave y semanas de antibiótico en vena, te pasa a ti en menor escala cada vez que tomas una caja de antibióticos. La diferencia es solo de intensidad, pero no de mecanismo. Cuando termines este vídeo vas a entender 4 cosas que le ocurren a tu cuerpo después de un antibiótico y que ninguna analítica va a detectar. Y vas a tener un protocolo concreto, con evidencia científica detrás, para poder hacer algo al respecto. Vamos a ello. Cuando tomas antibióticos de amplio espectro, se abren, como te decía, 4 frentes diferentes dentro de tu cuerpo. Y los 4 se quedan abiertos cuando terminas el tratamiento, aunque no lo sepas, aunque no lo sientas y aunque la analítica te diga que estás bien. Te los voy a presentar. El primero son las mitocondrias. Tú piensa en la última vez que tuviste un corte de luz en casa, no uno de esos de 10 segundos, no, un corte de luz largo, de horas. Al principio te las arreglas. Si es de noche, pues usas el móvil como linterna, abres la nevera lo mínimo, te adaptas, pero si el corte de luz se prolonga, la nevera empieza a fallar, el agua caliente desaparece y la casa entera empieza a funcionar a medio gas. Eso es exactamente lo que le pasa a tus mitocondrias durante una infección grave o un tratamiento antibiótico intenso. Las mitocondrias son las centrales eléctricas de tus células. Producen la energía que necesitas para todo,
para pensar, para moverte, para cicatrizar, para que el corazón lata con la fuerza que tiene que latir, para todo. Y los antibióticos de amplio espectro, que son muchas veces imprescindibles para salvarte, tienen un efecto secundario que casi ningún médico te menciona. Dañan directamente las mitocondrias. Y no porque sean malos, sino porque los antibióticos no distinguen entre las bacterias que te están matando y las bacterias que te ayudan y que viven dentro de tus mitocondrias desde hace millones de años. Las matan a todas. Y esto no es algo que diga yo. En 2013, un estudio del MIT publicó en Science Translational Medicine algo que pocos médicos conocen y que casi ninguno menciona a sus pacientes. Dosis clínicamente relevantes de antibióticos bactericidas, que son los mismos que se usan en hospitales de todo el mundo, causan disfunción mitocondrial y sobreproducción de radicales libres en células humanas. Y no con dosis experimentales, con las dosis que te ponen a ti en el gotero. Los investigadores lo documentaron con 3 familias distintas de antibióticos: quinolonas, aminoglucósidos y betalactámicos. Los 3. Y el paper lo firmó Samir Kalgachi. ¿Y cuál es el resultado? Células que pierden capacidad de producir energía de forma silenciosa y de forma progresiva. Y eso explica algo que millones de personas describen después de un tratamiento con antibióticos: una fatiga que no cuadra con cómo se deberían sentir y con cómo se ven en el espejo, que el médico no encuentra en la analítica y que muchos acaban achacando a la edad o al estrés. Pues ahora ya sabes lo que es y de dónde viene. El segundo frente, el estrés oxidativo. Cuando el sistema inmune combate una infección, produce radicales libres. Y un radical libre es una molécula a la que le falta un electrón. Y una molécula a la que le falta un electrón hace una sola cosa, que es robárselo a la molécula de al lado, que a su vez se lo roba a la siguiente. Y esto produce una reacción en cadena que daña tejidos, membranas celulares y el ADN. Tú piensa en soldados lanzando granadas al enemigo. Es efectivo, pero las granadas no distinguen entre el enemigo y el mobiliario del salón. Pues en una infección prolongada, esa producción supera con creces la capacidad del cuerpo para neutralizarlos. Y el cuerpo tiene su propio sistema de defensa para esto, y el principal antioxidante endógeno, es decir, el que fabrica tu propio cuerpo, se llama glutatión. Pero después de semanas de infección intensa, el glutatión se agota, se queda vacío. Es como un extintor que ha apagado un incendio y que luego nadie vuelve a recargar. Rajagopal Shekhar y su equipo del Baylor College of Medicine en Houston midieron los niveles de glutatión en 60 pacientes hospitalizados por infección grave. Los resultados fueron contundentes. Déficit severo en todos los casos, acompañado de daño oxidativo sistémico documentado en sangre. No en 1 o en 2 pacientes, en todos. Y sus autores concluyeron que ese agotamiento es un mecanismo central en el deterioro que sigue a una infección grave. Dicho de otra manera, no es que te encuentres mal porque estés débil,
es que tu sistema de defensa antioxidante está vacío. Y sin él, la inflamación no se resuelve. Las células no se reparan y el daño oxidativo sigue haciendo efecto, aunque la infección ya haya desaparecido. Interesante, ¿verdad? Pero la cosa no termina ahí. Ahora viene el tercer frente, tu microbioma destruido. El intestino humano alberga aproximadamente 38 billones con B de microorganismos. Es un ecosistema completo que es más complejo que una selva tropical y que regula desde tu sistema inmune hasta tu estado de ánimo. Y hablando de esto, es importante saber que los antibióticos de amplio espectro no son francotiradores, como te decía, son auténticas bombas de demolición. Arrasan con la bacteria patógena y con todo lo demás. Tú piensa en un jardín que durante años hubieras cultivado. Flores, árboles frutales, hierbas aromáticas, insectos beneficiosos, todo un ecosistema en equilibrio. Y de repente llega alguien y para matar una plaga va y te lo fumiga entero. La plaga desaparece, pero el jardín se queda arrasado. Pues eso es lo que le pasa a tu microbioma después de un tratamiento antibiótico. Pero las consecuencias no son solo digestivas. Resulta que el 70% de las células inmunitarias del cuerpo viven en el intestino. La pared intestinal alberga la mayor concentración de tejido inmune del organismo. Y ese tejido necesita un microbioma equilibrado para funcionar bien. Sin él, la respuesta inmune se vuelve torpe, lenta y propensa a reaccionar de forma desproporcionada o insuficiente. Significa, además, que tendrás una inflamación de bajo grado que se instala y que no se va, porque el microbioma sano produce moléculas que activan la fase de resolución de la inflamación. Sin esas bacterias, la inflamación no recibe la señal de parar y, por lo tanto, no para. Y no es que el cuerpo esté combatiendo algo, es que no sabe que puede dejar de combatir. Además, significa que la absorción de nutrientes queda comprometida, porque un intestino dañado no extrae bien los nutrientes de lo que comes. Y eso tiene una consecuencia directa. Los suplementos que tomes para recuperarte llegarán solo a medias. Pero no termina aquí lo que te pasa. Hay una cosa más que nadie suele relacionar con los antibióticos: tus alteraciones en el estado de ánimo. El intestino fabrica aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo. No es el cerebro quien lo fabrica, es el intestino. Y cuando el ecosistema intestinal está arrasado, esa producción se desregula. Por lo tanto, no es que estés triste porque estés enfermo, es que tu intestino ha perdido temporalmente la capacidad de fabricar la molécula que regula el humor, el sueño y la sensación de bienestar. Y finalmente, un microbioma destruido no duele, no te produce fiebre y no aparece en ningún análisis de sangre rutinario. Y ahora verás, es más que probable que algún médico responsable, después del tratamiento con antibióticos, te haya prescrito que tomes probióticos y te haya recetado alguno. Pues resulta que en 2018 un equipo del Instituto Weizmann de Israel publicó en la revista Cell algo
que cambió la forma de entender este problema. Compararon 3 grupos después de un tratamiento antibiótico: los que tomaban probióticos estándar, los que no tomaban nada y los que se sometían a un trasplante de su propio microbioma previo al antibiótico. Y obtuvieron un resultado inesperado. El grupo que tomó probióticos tardó más en recuperar su microbioma nativo que el grupo que no tomó nada. ¿Por qué? Sencillo. Las cepas del suplemento colonizaban transitoriamente el intestino e impedían que las bacterias nativas volvieran a su sitio. Y el tercer grupo, el del trasplante de microbioma propio, fue el que mejor y más rápido recuperó. Congelaron una muestra de heces antes de comenzar el tratamiento con el antibiótico y la reintrodujeron después. ¿Y qué pasó? El microbioma reconoció sus propias bacterias y las reintegró con eficiencia. Y esta, por rara que te parezca, es una alternativa que hoy existe, aunque no se ofrece de una forma estándar. Y ese mismo año, Albert Palleja y su equipo de la Universidad de Copenhague publicaron en Nature Microbiology algo todavía más revelador. Siguieron a 12 adultos sanos durante 6 meses después de un tratamiento antibiótico. Y en mes y medio, su microbioma parecía recuperado, pero a los 6 meses descubrieron que 9 especies bacterianas comunes seguían sin detectarse. Las Bifidobacterium, que regulan la inflamación intestinal y producen vitaminas del grupo B. Y los productores de butirato, que son el combustible preferido de las células del colon y que protegen la barrera intestinal. Cuando esas bacterias desaparecen, la barrera se debilita y lo que debería quedarse dentro del tubo digestivo empieza a filtrarse al torrente sanguíneo. El sistema inmune lo detecta y responde con inflamación sistémica que ya no tiene un foco local, tiene todo el cuerpo como escenario. El microbioma puede parecer recuperado. Las analíticas pueden decir que todo está bien y, sin embargo, el jardín tiene 9 especies ausentes que nadie va a echar de menos hasta que las consecuencias aparezcan meses o años después. Y ahora hemos llegado al cuarto frente, el endotelio. Y este es el menos conocido y posiblemente el más importante a largo plazo. El endotelio es el revestimiento interior de todos tus vasos sanguíneos. Es una capa de células tan fina que, si la extendieras, ocuparía la superficie de varios campos de fútbol. Y es mucho más que una tubería pasiva. Regula la inflamación, controla la presión, gestiona el paso de nutrientes a los tejidos y produce moléculas que mantienen la sangre fluyendo sin coágulos. Una infección grave somete al endotelio a un estrés inflamatorio intenso y un endotelio dañado no regula bien, permite más inflamación y eso envejece los vasos antes de tiempo. Por eso hay algo más, algo que la ciencia acaba de documentar y que cambia la forma de entender lo que ocurre al endotelio después de una infección. Ramón Bossardi Ramos y Catherine McNamara del Albany Medical College de Nueva York publicaron en 2025 en el American Journal of Psychology un mecanismo que nadie había
documentado antes. Las células endoteliales resulta que retienen memoria inflamatoria. Una infección grave reprograma su ADN de forma duradera. Es decir, después de la infección no vuelven exactamente a como eran antes. Se quedan epigenéticamente preparadas para reaccionar de una forma exagerada ante cualquier nuevo estímulo inflamatorio. O, dicho de otra manera, el endotelio aprende a inflamarse. Y ese aprendizaje persiste mucho después de que la infección haya desaparecido. Los autores concluyeron que ese mecanismo podría explicar por qué supervivientes de infecciones graves tienen mayor riesgo de infecciones secundarias y disfunción vascular crónica, incluso cuando clínicamente parecen recuperados. Traducido a tu vida, puedes haber terminado el antibiótico, puedes tener la analítica limpia, puedes sentirte bien y aún así llevar dentro una mecha encendida, un sistema vascular que aprendió a inflamarse y que ahora lo hace ante cualquier excusa. Y no porque estés enfermo, sino porque nadie te ayudó a borrar lo que la infección escribió. Pues bien, estos son los 4 frentes y, como te decía, ninguno es visible en una analítica estándar. Ninguno está cubierto por un protocolo estándar de seguimiento posterior al antibiótico y ninguno de ellos es un problema leve. Esta es la noticia preocupante. ¿Cuál es la tranquilizadora? Pues que puedes actuar sobre los 4. Pero el primer paso no es empezar a tomar suplementos. El primer paso es entender qué hay que hacer y en qué orden. En los siguientes minutos te voy a contar exactamente cómo. De momento ya sabes lo que te ocurre dentro y ese era el primer paso. Ahora hablemos de lo que puedes hacer. Y aquí una cosa importante. Lo que te voy a dar ahora no es un protocolo que haya leído en un libro ni que me haya prescrito ningún médico. Es algo que yo mismo me construí después de mi operación pieza a pieza, investigando cada elemento y buscando la evidencia detrás de cada decisión. Y te lo cuento porque creo que entender el mecanismo cambia todo. No es lo mismo tomar algo porque te lo han recomendado que tomarlo porque entiendes exactamente qué necesitas y qué va a hacer dentro de ti eso que vas a tomar. Pero antes de empezar, una advertencia importante. Lo que vas a conocer ahora es un protocolo extenso. Coge papel y bolígrafo si te interesa. Aunque, bueno, te lo pasaré en un post en cuanto tenga la web lista, que por cierto aprovecho para decirte que te puedes apuntar en ella a recibir los artículos que escriba. Pero empecemos con el protocolo. Arranco por la parte más anecdótica. Cuando empecé con el que fue el primer elemento, el IP6, en horas empecé a notar inflamación en la piel, en las muñecas, en los hombros y en las rodillas. Uf, mal principio, pensarás. Pero no. Verás, el IP6 es un quelante natural, lo que quiere decir que es una molécula que se une a los metales en sangre y los arrastra fuera del cuerpo. Y esta molécula, el cuerpo la produce y la encuentra en alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales o las legumbres. Es como un imán que recoge limaduras de hierro del suelo. Útil, pero si el cuerpo no está listo para eliminar lo que el quelante moviliza, el metal se redistribuye antes de salir
y eso tiene consecuencias. Y en mi caso, además, que le estaba dando una dosis extra, la verdad es que era predecible. El quelante hizo su trabajo, movilizó metales, pero el cuerpo empezó a decirme que no estaba aún preparado para eliminar. Lo paré, esperé y lo reintroduje más despacio. Y te lo cuento porque esta es la advertencia más importante de todo lo que sigue. Cada cuerpo es distinto. Tú no eres igual que yo, o al revés, yo no soy igual que tú. Si decides explorar algo de esto que te voy a contar, hazlo de uno en uno. Testa, observa. Y si algo te genera una reacción, para. Y no porque sea peligroso, sino porque tu cuerpo te está diciendo que el orden o el ritmo no son los correctos para ti en ese momento. Y una cosa más antes de entrar en materia. Nada de lo que vas a conocer a continuación es un medicamento. No te estoy proponiendo química extraña. Son moléculas que el cuerpo reconoce porque las ha conocido siempre, las fabrica él mismo, las ha recibido a través de la alimentación, las ha usado durante toda su evolución. Y lo que hago es ofrecérselas en mayor cantidad en un momento en el que más las necesita. Nada más. Pero esa seguridad no debe verse comprometida por la precipitación. De uno en uno, con calma, escuchando. Y dicho esto, vamos al proceso. Primer paso, neutralizar el daño activo antes de reconstruir nada. Antes de añadir nada al cuerpo, hay que resolver un problema urgente. Durante una infección grave o una cirugía con pérdida de sangre importante, es habitual recibir hierro intravenoso para compensar la anemia. Y fue lo que me pasó. Era necesario y fue un salvavidas. Pero el hierro libre en sangre, cuando supera cierto nivel, se convierte en uno de los generadores de radicales libres más agresivos que existen. En mi caso, la ferritina llegó a más de 600 y el límite superior normal en hombres está en torno a 150. Los médicos me salvaron con hierro, pero luego yo tuve que protegerme del hierro que me habían dado para salvarme. ¿Cuál es la herramienta? IP6, inositol hexafosfato, una molécula que el propio cuerpo produce de forma natural y que tiene una afinidad extraordinaria por el hierro libre. Como te explicaba, se une a él, lo neutraliza y facilita su eliminación. Una revisión publicada en la revista Molecules en 2020 confirmó el mecanismo con precisión. El IP6 se une al hierro libre circulante, previene la generación de radicales hidroxilo y suprime la peroxidación lipídica. Dicho de forma sencilla, neutraliza el hierro antes de que queme tus tejidos desde dentro. Y el IP6 no es solo un quelante de hierro, además tiene actividad antioxidante propia y soporte documentado sobre el sistema inmune. Era, por tanto, la primera pieza lógica. Antes de reconstruir, hay que neutralizar lo que está causando daño activo. Se toma en ayunas 2 horas antes del desayuno para que no compita con los minerales de la dieta. Y es este el que me generó la reacción que te hablé hace un momento. El quelante movilizó metales que el cuerpo no estaba preparada para eliminar bien. Lo paré
y ya está. Segundo paso, devolver energía a las mitocondrias. 60 días después de salir del hospital, me hice una analítica. La ferritina había bajado de 600 a 250. Todavía por encima del rango óptimo, pero la tendencia era clara. Por lo tanto, el hierro era preocupante, pero no alarmante. El primer frente estaba cediendo. Justo después viene la energía. Y aquí es donde mucha gente se pierde después de una infección grave. Se sienten razonablemente bien por fuera, pero no tienen fuerza. La fatiga no saben de dónde viene. Se levantan cansados, a media tarde se apagan y no entienden por qué. Pues bien, la respuesta está en las mitocondrias. Y estas son las mismas centrales eléctricas que dañó el antibiótico. Para restaurarlas hay dos moléculas con evidencia científica documentada y funcionan de forma distinta y también complementaria. Son como dos obreros con herramientas distintas trabajando en el mismo edificio. El primero es el ubiquinol y su trabajo es muy concreto: transportar electrones dentro de la mitocondria. Tú piensa en una cadena de montaje donde hay un operario cuya única función es pasar las piezas de una estación a la siguiente. Si ese operario falta, la cadena se detiene. Y no porque las máquinas estén rotas, sino porque el flujo se interrumpe. El ubiquinol es ese operario que mantiene operativa la cadena. Sin él, la mitocondria no puede convertir el combustible en energía utilizable. Y eso aunque todo lo demás funcione. El nombre genérico de esta molécula es coenzima Q10. La puedes encontrar en dos formas: la ubiquinona, que es la forma oxidada, y el ubiquinol, que es la forma reducida. La ubiquinona es la que tienen la mayoría de suplementos de farmacia, pero para que el cuerpo pueda usarla, primero tiene que convertirla, y ese proceso requiere energía y enzimas. Y en un cuerpo que acaba de pasar por una infección grave, con las mitocondrias dañadas y los recursos al límite, esa conversión es lenta e ineficiente. Sin embargo, el ubiquinol ya viene convertido. Entra directamente al trabajo sin pasos previos. Es evidente la diferencia. Esto es como darle a alguien agotado los ingredientes para que cocine o darle el plato listo. Y además hay que tener en cuenta que a partir de los 40 años el cuerpo produce cada vez menos coenzima Q10. Y no solo eso, después de una infección grave, los niveles caen todavía más. Lo que quiere decir que la central eléctrica, que ya trabajaba por debajo de su capacidad, ahora trabaja todavía más lenta. Frederick Crane, el bioquímico que descubrió la coenzima Q10 en 1957, dedicó 4 décadas a estudiar exactamente qué ocurre cuando esos niveles caen. En 2001 publicó una revisión definitiva en el Journal of the American College of Nutrition y su conclusión fue clara: sin ubiquinol suficiente, la mitocondria no puede hacer su trabajo. No importa cuánto duermas, no importa cuánto comas, la energía no llega. Y esto es lo que explica tu fatiga cuando la tienes. El segundo es el PQQ, pirroloquinonina.
pero no necesitas recordar ese nombre. Lo que sí necesitas es saber que hace algo que es completamente distinto al ubiquinol. El ubiquinol mejora las mitocondrias que ya tienes. El PQQ, sin embargo, crea mitocondrias nuevas, es decir, no repara, construye y lo hace desde cero. Es la diferencia entre rehabilitar un edificio viejo y levantar uno nuevo en el solar de al lado. En 2020, Patrick Huang y su equipo publicaron en el Journal of the American College of Nutrition un estudio con personas tomando 20 miligramos diarios de PQQ durante 8 semanas. El resultado fue un aumento medible y documentado de los marcadores de biogénesis mitocondrial en sangre y una mejora real en la capacidad del cuerpo para usar el oxígeno. Y los marcadores de biogénesis mitocondrial son las señales moleculares que el cuerpo activa cuando está fabricando mitocondrias nuevas. Cuando esos marcadores suben, el cuerpo está construyendo. Y ahora verás, previamente, en 2013, el equipo de Robert Drucker en la Universidad de California, Davis, había publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry el primer estudio que conectó los efectos del PQQ en animales con efectos equivalentes en humanos y demostró reducción de inflamación y cambios metabólicos consistentes con una mejor función mitocondrial. Como habrás podido comprobar, te acabo de hablar de equipos distintos, publicando en revistas distintas y con un mismo resultado. Y acuérdate, nada de esto que te acabo de decir se refleja en tu analítica. Tercer paso, neutralizar el estrés oxidativo. Ya sabes lo que le ha pasado al glutatión, te lo acabo de contar. Está vacío. Y la pregunta ahora es cómo recargarlo. Y aquí es donde casi todo el mundo comete el primer error. Toman glutatión directamente en cápsula. Y eso resulta que no funciona. La molécula es demasiado grande y se degrada en el tracto digestivo antes de llegar a donde tiene que llegar. Esto es como intentar entregar un paquete frágil sin embalaje. Llega roto. La solución inteligente es darle al cuerpo los materiales que necesita para que lo fabrique él mismo. ¿Y cuáles son esos materiales? NAC, glicina, selenio y vitaminas del grupo B. Y dárselos no es suplementar desde fuera, es activar una fábrica interna que está parada o casi parada. El estudio de Shekhar señaló explícitamente esto que te digo. La estrategia más eficaz no es suplementar glutatión directamente, sino aportar los precursores que el cuerpo necesita para sintetizarlo. Y no porque sea más barato, sino porque funciona mejor. Tú piénsalo como la diferencia entre comprarle pan a alguien y darle harina, levadura, agua y sal. El pan comprado llega a medias porque el del delivery se come la mitad. Y sin embargo, el pan que haces tú con buenos ingredientes es exactamente lo que necesita. Y junto a los precursores del glutatión, yo añadí la lecitina de girasol. Ya sabes lo que es la membrana celular y lo que hace. Pues bien, la lecitina es la fuente más rica de fosfatidilcodina, que es el fosfolípido más abundante en esta membrana.
Cuando las células han estado bajo agresión durante semanas, sus membranas se quedan dañadas y una célula con la membrana deteriorada no absorbe bien los nutrientes, no elimina bien los residuos y no se comunica correctamente. Y no queremos una célula enferma. La lecitina aporta exactamente el material que el cuerpo necesita para reconstruir esas membranas desde dentro. Y no es ni un antioxidante ni un quelante, es material de construcción celular puro. Y el cuerpo la reconoce porque la ha usado siempre. Cuarto paso: proteger y regenerar el hígado. El hígado ha cargado con todo durante la infección y el tratamiento. Es el órgano que filtra, que desintoxica, que procesa los medicamentos y que gestiona los residuos del combate inmunológico. Después de semanas de antibiótico intensivo, lo que necesita es un apoyo activo. Piénsalo como el departamento de limpieza de un hotel después de una convención de 5.000 personas. Ha trabajado sin descanso y, cuando el hotel vuelve a la normalidad, nadie le da las gracias. Simplemente se espera que siga funcionando. Pues el cuerpo hace lo mismo con el hígado. La silimarina extraída del cardo mariano es el compuesto con más evidencia científica para la protección de las células hepáticas. Y una revisión sistemática publicada en 2023 en PubMed, siguiendo las directrices PRISMA, analizó 1.707 artículos publicados y de ellos 29 ensayos clínicos aleatorios cumplieron los criterios de inclusión con casi 4.000 participantes. En casi 2/3 de los estudios, la silimarina había reducido los marcadores de daño hepático en sangre. Es decir, 3 décadas de ensayos clínicos apuntaban al mismo resultado. Pero la silimarina actúa mejor si va acompañada. La alcachofa, por un lado, estimula la producción de bilis, que es el vehículo que el hígado usa para eliminar toxinas. Y un ensayo clínico aleatorio doble ciego con 60 pacientes confirmó mejora en enzimas hepáticas frente a placebo. Y la cúrcuma, por otro lado, en alta concentración de curcuminoides, actúa sobre la inflamación hepática desde dentro. Un ensayo controlado de 12 meses documentó que hubo mejora en esteatosis, que es la acumulación de grasa dentro de las células del hígado, y en los marcadores inflamatorios en pacientes con un daño hepático establecido. Y por otra parte está el diente de león y la hesperidina, que también apoyan, pero tienen un perfil de evidencia distinto. Los estudios en modelos animales con estos elementos son prometedores y su uso tradicional como drenantes hepáticos está bien documentado históricamente, pero los ensayos clínicos en humanos todavía son insuficientes. Los incluyo porque el mecanismo es coherente y el riesgo es mínimo, pero te lo digo con claridad. Aquí la ciencia todavía está construyendo su caso. Por lo tanto, son activos, con 5 mecanismos distintos y todos apuntan al mismo órgano desde ángulos diferentes. No se solapan y se complementan. Con esto llegamos al quinto paso: reconstruir el microbioma, el jardín arrasado. Y este es un punto clave,
La medicina convencional no tiene un protocolo estándar de reconstrucción del microbioma después de un tratamiento con antibióticos. Y si le preguntas a tu médico, en el mejor de los casos te recomendará un probiótico genérico de farmacia. Pero tú ya sabes lo que dice la ciencia sobre eso. La reconstrucción real necesita estrategia y tiempo. El kéfir aporta lactobacilos vivos en cantidad y diversidad que ningún suplemento encapsulado iguala. El chucrut amplía esa diversidad con cepas distintas que el kéfir no tiene. Y estos son los dos pilares entre los fermentados y te dan diversidad microbiana viva, directa y sin intermediarios. Además, yo he incorporado omega 3, que nutre la mucosa intestinal y reduce la inflamación del revestimiento que ha dañado el antibiótico. Y hay una cosa que es básico saber. Sin una mucosa sana, las bacterias que consigues que vuelvan no tienen dónde instalarse. El siguiente paso, una vez que has renovado y recuperado las bases, son los prebióticos. ¿Recuerdas el jardín arrasado? Pues resulta que puedes resembrarlo. Pero aquí se aplica una premisa que cualquier jardinero conoce. Sin tierra fértil, las semillas no prenden. Y los prebióticos son esa tierra, no son las bacterias, son el alimento de las bacterias. La fibra que las alimenta, que las mantiene vivas y que les permite hacer algo que muy poca gente sabe que hacen: fabricar. Las bacterias del colon, cuando fermentan fibra, producen un ácido graso que se llama butirato. Y no lo conoces porque nadie te lo ha explicado, pero tu intestino lo conoce perfectamente. Es el ácido graso de cadena corta que las bacterias del colon producen cuando fermentan esa fibra, y es su combustible preferido. Las células que recubren en el colon se alimentan de él para mantenerse íntegras, para sellarse y para impedir que lo que debe quedarse dentro se cuele hacia donde no debe. Cuando esas bacterias productoras de butirato desaparecen, y son exactamente las que el estudio de Palleja mostró que seguían ausentes 6 meses después del antibiótico, el colon empieza a perder integridad desde dentro, en silencio, sin dolor, sin fiebre y sin aparecer en ninguna analítica. Los prebióticos son la forma de traerlas de vuelta. Y hay dos familias principales. La primera, la inulina y los fructooligosacáridos. Están presentes en el ajo, en el puerro, el plátano verde y la avena. Y la segunda, el almidón resistente, que es uno de los probióticos más potentes que existen y que se forma de manera natural, por ejemplo, cuando cocinas patatas o arroz y los dejas enfriar durante 12 horas. Y esto no es un suplemento, esto es química básica que tú creas en tu nevera. Porque al enfriarse, el almidón cambia su estructura y de esa forma llega intacto al colon. Y allí las bacterias lo fermentan y producen exactamente ese butirato que las células intestinales necesitan. Tú mira qué fácil es y qué efectivo. Además, tienes el ayuno de 12 horas, que no es una moda, es fisiología pura. Resulta
que el intestino tiene su propio sistema de limpieza que se llama el complejo motor migratorio o CMM y solo se activa en ausencia de alimento. Son ondas de contracción que recorren el intestino delgado cada 90 minutos durante el ayuno, barriendo residuos y bacterias mal ubicadas. Son como una brigada de limpieza, pero que solo trabaja cuando el local está cerrado. Y cada vez que comes, interrumpes el ciclo. La relación entre el complejo motor migratorio y el microbioma es de doble sentido. El CMM controla dónde se instalan las bacterias y las bacterias influyen en cómo funciona el CMM. Cuando el microbioma está destruido, el CMM funciona peor, y cuando el CMM funciona mal, las bacterias que van llegando se instalan de forma caótica. El ayuno rompe ese círculo vicioso. 12 o 16 horas. Pues los estudios muestran que extender el ayuno a 16 horas mejora todavía más la diversidad del microbioma, pero 12 horas es el mínimo funcional para completar varios ciclos de limpieza. Empieza por ahí. Sexto paso: controlar la inflamación endotelial. Ya sabes que el endotelio retiene memoria inflamatoria. La pregunta es si se puede revertir. Y la respuesta es sí, pero requiere herramientas específicas. La primera es la quercetina, un bioflavonoide presente en varios elementos con concentraciones muy distintas según la fuente. La más alta por peso está en las alcaparras. Y también la encuentras en frutas y en verduras de consumo habitual, como la cebolla roja, que lidera con diferencia sobre la cebolla blanca, y le siguen la manzana con piel, los arándanos, el kale y el té verde. En la manzana prácticamente toda la quercetina está en la piel. Sin piel no hay quercetina. Y su función es doble. Primero, bloquea la señal molecular que mantiene encendida la memoria inflamatoria del endotelio. Y segundo, estabiliza las células inmunes que liberan histamina. Y estas células, para que lo puedas entender y colocar en tu cabeza en el sitio adecuado, son las responsables de que reacciones en determinadas ocasiones de una forma exagerada ante estímulos que antes tolerabas sin problema. Un estudio publicado en Inflammation Research documentó exactamente ese mecanismo en células de mastocitos humanos. Y hay un problema con la quercetina: se absorbe mal. En su forma estándar, la mayor parte se degrada en el tracto digestivo antes de llegar a la sangre. Esto es como intentar regar un jardín con una manguera llena de agujeros. El agua sale, pero no llega. La solución aquí es unirla a fosfolípidos. Y los fosfolípidos son las mismas moléculas que forman las membranas de tus células. El cuerpo la reconoce y cuando la quercetina va unida a ellas, las células la aceptan con mucha más facilidad. Esa forma se llama quercetina fitosoma y su absorción es entre 3 y 4 veces superior a la quercetina estándar en polvo. Si vas a suplementarla, esa es la única forma en la que tiene sentido. La segunda herramienta es el sulforafano, y esto es un compuesto natural que se encuentra en las verduras de la familia de las crucíferas. El brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas son alimentos que probablemente tienes en casa o que encuentras en cualquier mercado. Pero aquí hay una trampa en la que cae casi todo el mundo y necesito contártela antes de que vayas a comprar nada.
El sulforafano no existe como tal en el brócoli. Lo que existe es su precursor, la glucorafanina. Para convertirse en sulforafano activo necesita una enzima llamada mirosinasa. Y esa enzima también está en el brócoli, pero el calor la destruye. 10 minutos de cocción a 70 grados elimina el 95% de su actividad. Por lo tanto, el brócoli cocido no produce sulforafano útil. La solución son los brotes. Los brotes de brócoli de 3 a 5 días de vida concentran entre 10 y 100 veces más glucorafanina que el brócoli maduro y se consumen crudos, con lo que la mirosinasa llega intacta. Jed Fahey y su equipo de la Johns Hopkins School of Medicine lo confirmaron en un estudio que se publicó en PLOS ONE. Los brotes frescos producen entre 3 y 4 veces más sulforafano biodisponible que los suplementos estándar sin mirosinasa activa. Si prefieres el suplemento en cápsula, busca uno que contenga glucorafanina más mirosinasa activa en la misma fórmula. Sin mirosinasa, estás comprando el precursor sin la llave que lo activa. Y si cocinas brócoli, añade por lo menos media cucharadita de mostaza en polvo, porque la mostaza contiene mirosinasa activa y recupera parte de la conversión que destruyó el calor. ¿Y qué hace el sulforafano una vez que llega? Pues activa la vía NRF2, que es el interruptor maestro de la defensa antioxidante celular y es el que tiene evidencia de revertir la reprogramación epigenética que la infección dejó escrita en el endotelio, no atenuarla, reescribirla. La quercetina actúa hoy y el sulforafano trabaja a largo plazo. Los dos apuntan al mismo problema, pero desde ángulos distintos. Y ahora llegamos al séptimo paso: cubrir los déficits base. Y aquí una cosa, no subestimes este paso porque sea el último, porque lo que viene ahora no es un remate decorativo, es la base. Sin esto, por sorprendente que te parezca, porque te lo cuente al final, todo lo anterior lo construyes sobre arena. El magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas. Es el mineral que el cuerpo gasta primero bajo presión extrema y, cuando se agota, no aparece en ninguna analítica. ¿Y sabes por qué? Pues nuevamente aquí te viene una sorpresa. El cuerpo lo roba de los huesos para mantener los niveles en sangre dentro del rango normal y a ti y a tu médico la analítica os dice que estás bien. Son los huesos los que saben la verdad. Y tú lo notas en un cansancio que no se va, en calambres nocturnos y en la sensación de que algo no encaja, aunque los números estén en orden. Detrás viene la vitamina D3, que no es solo la vitamina del sol, es una hormona que regula más de 2000 genes relacionados con el sistema inmune. Sin ella, la respuesta inmune es torpe y la inflamación no se resuelve. Y siempre va acompañada de K2, que es la que dirige el calcio hacia los huesos y lo aleja de las arterias. Son un par y separarlos es un error. Además de estos está el zinc, que es un cofactor de cientos de enzimas. Es imprescindible para cicatrizar, para sintetizar proteínas y
que hace que el sistema inmune funcione con precisión. Pero hay una trampa. El zinc en dosis altas, consumido durante un tiempo prolongado, compite con el cobre por absorción, y el cobre es igual de esencial para los glóbulos rojos, el tejido conectivo y el sistema nervioso. Y en esto hay que saber que la proporción correcta es aproximadamente 10 partes de zinc por una de cobre. Por lo tanto, tomar zinc solo es como reforzar una pared mientras debilitas la de al lado. 20 miligramos de zinc hay que completarlos con 2 miligramos de cobre. Es lo que hago yo. Y finalmente llego al que probablemente menos esperas en esta lista. El comino negro, Nigella sativa. Es una planta con más de 1000 estudios publicados que en Occidente casi nadie conoce y que en Oriente lleva siendo medicina durante 2000 años. En 2016, un equipo de investigadores iraníes publicó en la revista Avicenna Journal of Phytomedicine un ensayo clínico aleatorizado doble ciego con 42 pacientes. Aleatorizado quiere decir que los grupos se asignan por sorteo, y doble ciego, que ni el médico ni el paciente saben quién toma el producto real y quién toma el placebo. Lo que miden, por tanto, es el efecto real de la molécula y no el poder de la mente. La mitad tomó aceite de Nigella sativa durante 8 semanas. La otra mitad tomó un placebo idéntico. Y el grupo del comino negro mostró un aumento significativo de IL-10, que es la señal química que el cuerpo lanza para ordenarle a la inflamación que ya cumplió su función y que puede parar. Es como el jefe de obra que sale al final de la jornada y dice: «Buen trabajo, recoged las herramientas y marchaos a casa». Sin esa señal, los obreros siguen trabajando aunque ya no haya nada que construir. Y verás, también produjo una reducción documentada de los marcadores de daño oxidativo en sangre. Si lo usas, busca aceite prensado en frío. Ese es el que uso yo. Porque el calor degrada la timoquinona, que es el principal responsable de los efectos documentados. Y su color debe ser oscuro, el olor intenso, el sabor amargo y ligeramente picante. Si no huele a nada, no sirve. Y esto no es una tradición oriental. Esto es ciencia con 2000 años de ventaja. Bueno, pues ya tienes el cuadro completo. No son 14 cosas aleatorias, son 3 grupos con una función clara. El primer grupo repara la estructura. IP6, ubiquinol, PQQ, los precursores del glutatión y la lecitina. Todos ellos apuntan a neutralizar el daño y a restaurar la capacidad energética y estructural de cada célula. El segundo grupo controla la inflamación: quercetina, sulforafano, el complejo hepático, el omega 3 y el comino negro. Y cada uno con un mecanismo distinto y todos apuntando al mismo objetivo. Y el tercer grupo sostiene la base: magnesio, zinc, cobre y vitamina D3 y K2. Sin ellos, ya te lo decía, todo lo demás es como construir sobre arena. Pero me queda una cosa más: analizar contigo el orden en el tiempo, porque el protocolo no se introduce todo a la vez. Las fases importan. En las primeras semanas en casa, primero el IP6 para neutralizar el daño activo. Segundo,
el soporte hepático, porque el hígado necesita apoyo antes de procesar nada más. Tercero, el soporte mitocondrial, ubiquinol y PQQ. Y en paralelo, los déficits base D3, K2, zinc con su cobre y magnesio. En el primer mes, el glutatión y sus precursores. No antes, porque en las primeras semanas el sistema está demasiado ocupado con otras urgencias. Y la reconstrucción del microbioma en serio. Kéfir, chucrut, omega 3, prebióticos y, cuando puedas, ayuno. A partir del segundo mes, el movimiento con intensidad real. Y es ahí cuando los pilares dejan de ser supervivencia y se convierten en construcción, porque la recuperación, no es una línea recta hacia arriba, es una línea que vendrá con sus curvas, pero que vista desde suficiente distancia debe apuntar en la dirección correcta. Verás, en mi caso, hubo días en los que no veía avance y de hecho hubo unos días en los que tuve que parar porque mi cuerpo se quejaba. Hubo días también en los que la fatiga volvía sin una razón aparente. Y esos días existen en cualquier recuperación seria. No son una señal de que algo va mal, son una señal de que el cuerpo está reorganizando recursos en un nivel que todavía no es visible desde fuera. Y en esto la clave no es no tener días malos. La clave es saber interpretarlos. Y con esto he terminado y conoces el protocolo que estoy siguiendo. Una última cosa antes de seguir. Hace poco, un médico me dijo algo que no he olvidado. Estamos cansados en los hospitales, me dijo, de recibir personas que se autodiagnostican y a los que incluso tenemos que amputar algún órgano para salvarles la vida. Tenía razón y me alegro que me lo dijera. Pero lo que te he descrito aquí no son medicamentos, no son fármacos de síntesis química, son moléculas que el cuerpo ya conoce y que en muchos casos fabrica él mismo. El ubiquinol está en cada célula de tu cuerpo. El glutatión lo fabrica tu hígado. El magnesio está en el agua y en los vegetales. El zinc está en la carne y en los frutos secos. El PQQ está en el kiwi y en el perejil. Una automedicación irresponsable es tomar antibióticos sin receta, o suspender un tratamiento prescrito, o diagnosticarte a ti mismo una enfermedad grave. Esto es otra cosa. Esto de lo que te he hablado hoy es recuperación activa, con herramientas que el cuerpo reconoce, con criterio y con seguimiento médico paralelo. Es tener la responsabilidad de entender qué estás tomando y por qué. Y te invito a que lo descubras. Y una cosa más, casi todo lo que acabas de escuchar viene en un bote, o en una cápsula, o en un frasco de aceite, pero hay algo que no viene en ningún bote. Y sin eso todo lo anterior funciona a medias o no funciona. En este canal llevo tiempo hablándote de 5 intervenciones que no son suplementos y que tampoco son fármacos y que no cuestan dinero. Y hoy quiero contarte algo que quizás no te he explicado nunca con esta claridad. En una recuperación, después de una infección o después de un tratamiento con antibióticos, estas 5 intervenciones no son opcionales. No son un complemento. Son el terreno sobre lo que todo lo demás se asienta. Puedes abonar la tierra todo lo que quieras, pero si la tierra está seca, compactada y sin luz, nada crece. Y desde esta perspectiva más global, los suplementos son el abono y los pilares
son la Tierra. El primero, la luz solar de la mañana. Cuando estaba ingresado salía a la terraza del hospital en cuanto podía. Las enfermeras me miraban con una mezcla de ternura y escepticismo y me decían: ¿por qué sales si hace frío? Pues para decirle a mi cuerpo que sigue vivo y que el día ha empezado. Y no te creas que me entendían muy bien. La luz solar de primera hora tiene un efecto directo sobre el sistema circadiano. Le dice al organismo qué hora es, y un cuerpo que sabe qué hora es biológicamente es un cuerpo que puede organizar sus procesos de reparación en el momento adecuado. La cicatrización, la síntesis de proteínas, la regularización de cortisol, la producción de melatonina por la noche, y todo depende de que tu reloj biológico esté bien puesto. Un cuerpo hospitalizado pierde ese reloj con facilidad. Está sometido a luz artificial constante, horarios alterados y un estrés permanente. Salir a esa terraza cada mañana era literalmente reajustar el reloj. El segundo, el earthing. Y sé lo que estás pensando, que esto suena a algo que diría alguien con flores en el pelo y cristales en el bolsillo, una especie de hippie. Pues no, escúchame un momento. La Tierra tiene una carga eléctrica negativa constante. Tu cuerpo, inflamado y cargado de radicales libres, tiene un exceso de carga positiva. Cuando pones los pies descalzos sobre hierba, sobre arena, sobre suelo natural, se produce un intercambio de electrones. Los electrones libres de la Tierra entran en tu cuerpo y neutralizan los radicales libres exactamente igual que lo haría un antioxidante. En 2012, Chevalier, Sinatra y Oshman publicaron en el Journal of Environmental and Public Health una revisión de todos los estudios disponibles sobre earthing. Su conclusión fue que el contacto directo con la Tierra normaliza el perfil de cortisol a lo largo del día, reduce el dolor y mejora la calidad del sueño de una forma documentada. Y un año antes, Gali y Teplitz habían publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine un estudio midiendo los niveles de cortisol antes y después de dormir conectado a Tierra. El resultado fue una normalización del ritmo circadiano del cortisol en los sujetos conectados. El grupo de control no mostró cambios. Y en 2015, una revisión publicada en el Journal of Inflammation Research documentó el mecanismo con más precisión. Los electrones absorbidos a través del contacto con la Tierra actúan como antioxidantes naturales, reduciendo la inflamación crónica desde el nivel bioeléctrico. Por lo tanto, a esto que te comento no lo llames alternativo. Llámalo biofísica. Y cuando volví a casa del hospital y puse los pies descalzos sobre la hierba por primera vez, algo en mi sistema nervioso se relajó de una forma que no había sentido en semanas. Así de claro y así de simple. El tercero es el agua correctamente mineralizada. En el hospital me preguntaban por qué bebía el agua con sal virgen y con limón. Y yo se lo explicaba y algunos lo anotaban, pero no sé si sirvió para algo, espero que sí. El agua sola hidrata poco. El agua con los minerales correctos hidrata a nivel celular. Y una célula bien hidratada es una célula con voltaje, con capacidad de hacer su trabajo. Gerald Pollack, que es un biofísico de la Universidad de Washington, lleva décadas documentando algo que la fisiología convencional tardó en aceptar, que el agua dentro de las células no se comporta como el agua de un vaso,
forma una cuarta fase, una estructura ordenada que actúa como una batería biológica y resulta que esa batería necesita los minerales correctos para cargarse. La hidratación no es solo cantidad de líquido, es calidad del líquido y capacidad de la célula para aprovecharlo. El cuarto, las grasas correctas. Los antibióticos no solo arrasan el microbioma, también alteran las membranas celulares. Cada célula de tu cuerpo está rodeada por una membrana compuesta en gran parte de lípidos. Y esa membrana no es solo una pared, es una interfaz inteligente que regula qué entra y qué sale, que conduce señales eléctricas y permite la comunicación entre células. Es una membrana construida con grasas de calidad, es decir, omega 3, grasas saturadas de origen natural y aceites sin procesar. Es una membrana que funciona, flexible, conductora y receptiva, pero sin embargo una membrana construida con aceites vegetales refinados como son los de girasol, maíz, soja o colza, que llenan los lineales del supermercado y que están dentro de casi todo lo que viene en paquete, se convierte en una membrana rígida, inflamada, que no conduce bien la electricidad celular y que no se comunica correctamente. Lo que comes construye literalmente tus células. Cada membrana que tu cuerpo fabrica hoy está hecha de lo que comiste en los últimos meses. Y esto no es una metáfora, es bioquímica comprobable. El quinto, el movimiento apropiado. Y este fue el más difícil para mí y el que más me enseñó sobre la diferencia entre escuchar al cuerpo y forzarlo. Yo quería moverme, necesitaba moverme, pero durante casi 3 meses no me atreví a ir más allá de caminar despacio, porque el esternón tardó ese tiempo en quedar bien fijado, y hasta que no lo estuvo, no me arriesgué. Cuando por fin empecé a caminar rápido, a trabajar el tren inferior, a ampliar la capacidad pulmonar, el cuerpo respondió con una fuerza que no me esperaba, rápido, con ganas, como si hubiera estado esperando esa señal. Y el tren inferior es el mayor almacén de mitocondrias del cuerpo. Cuando lo activas con intensidad suficiente, mandas una señal a todo el organismo. El peligro pasó. Podemos construir, y es una señal que ningún suplemento puede imitar. Y exhalar con fuerza al caminar tiene otro efecto que muy poca gente conoce. Es la principal vía por la que el cuerpo elimina grasa, no la sudoración y no la orina. El CO2 que exhalas, eso es lo que te hace eliminar grasa. Y lo explico en un vídeo que he publicado recientemente. Caminar con ritmo y respirar con intención es literalmente quemar grasa mientras reconstruyes músculo y mitocondrias al mismo tiempo. En conclusión, tuve que pasar por 3 meses de espera, pero mereció la pena cada día de esa espera. Y ahora tengo que parar por un momento porque hay algo que no te voy a poder justificar con ninguna investigación científica o artículo publicado. Y, sin embargo, estoy convencido de que es tan importante como cualquiera de las partes del protocolo o quizá más. Y me refiero a tener objetivos claros y, en particular, tener sentido de misión. Mientras estaba ingresado, yo seguí publicando, seguí pensando en los vídeos, seguí respondiendo mensajes, y no porque fuera incapaz de desconectar, sino porque necesitaba seguir siendo yo. Necesitaba que la enfermedad no me definiera. Necesitaba un motivo para levantarme cada mañana,
diferente a no morirme. Y esto no es psicología de autoayuda. Esto tiene biología detrás. Cuando tienes un propósito claro, cuando cada mañana sabes para qué te levantas, el sistema nervioso funciona de otra manera. El cortisol se regula, mientras que en exceso destruye tejido, suprime el sistema inmune y agota las mitocondrias. La variabilidad de la frecuencia cardíaca mejora y ese es uno de los mejores indicadores de salud del sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático, que es el de la reparación y la recuperación, gana terreno al simpático, que es el de la emergencia permanente. En pocas palabras, tu cuerpo o un cuerpo que siente que tiene razones para recuperarse, se recupera mejor. Viktor Frankl lo documentó en las condiciones más extremas que un ser humano puede imaginar. Él era un psiquiatra austriaco que fue superviviente de 4 campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. En el camino perdió a su mujer, a sus padres y a su hermano. Y en medio de ese horror observó algo que cambió para siempre la psicología occidental. Los prisioneros que sobrevivían con mayor frecuencia no eran necesariamente los más fuertes físicamente, eran los que tenían un motivo, una persona esperándoles fuera, un libro por terminar, una misión pendiente, y lo recogió en su libro El hombre en busca de sentido, que publicó en 1946, y lo resumió con una frase que tomó prestada de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Décadas después, un estudio clínico en pacientes con cáncer de cérvix midió algo que Frankl nunca pudo medir en Auschwitz: los niveles de cortisol en sangre. El grupo que recibió logoterapia, que es la terapia basada en el sentido de la vida que Frankl desarrolló, mostró una reducción significativa de cortisol frente al grupo de control tras 6 semanas. Es decir, tener una misión, un sentido o un propósito no solo cambia cómo te sientes, cambia tu química. El cuerpo, incluso en las condiciones más extremas, lucha más cuando tiene una razón para hacerlo. Yo tengo 6 hijos y quiero verlos crecer, casarse, tener sus propios hijos. Y eso no es una abstracción, es una imagen concreta que el sistema nervioso entiende perfectamente. Y luego está mi audiencia, personas que confían en lo que publico y que esperan el próximo vídeo. Son 2 anclas. Las 2 son misiones muy reales y las 2 muy necesarias. Y las 2 me ayudan a reconstruirme. Pero lo que importa no es que sean las mías, lo que importa es que tú tengas las tuyas. Y no te digo esto para que busques una audiencia, te lo digo para que identifiques tu ancla, la que sea, pero que sea para ti. Puede ser una persona, un proyecto, un animal, un jardín, una promesa que te hiciste a ti mismo en un momento en el que todo era incierto. Búscala. Lo que el cuerpo necesita para recuperarse no es solo química o suplementos, es también dirección, saber hacia dónde va, sentir que el esfuerzo de recuperarse vale para algo más que simplemente levantarte por la mañana y estar presente. Y antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta. Si mañana te dijeran que tienes por delante 3 meses de recuperación dura, ¿cuál sería tu ancla? No la pienses demasiado. La primera respuesta que te venga, esa es probablemente la verdadera. Y voy a terminar con algo que me parece importante decirte. Este vídeo no es un protocolo universal, es una investigación que hice para mí mismo y
que decidí compartir contigo. Está documentada, razonada y apoyada en evidencia científica, pero tu cuerpo tiene su historia, tiene sus condicionantes y tiene sus propias señales. Lo que yo hice me funcionó a mí. A ti puede darte pistas valiosas, que es de lo que se trata, pero no sustituye el criterio de alguien que te conozca y te examine. Acude a tu médico. Y dicho esto, hay algo en lo que sí soy categórico. La recuperación activa no es opcional. No puedes terminar un ciclo de antibióticos, salir de una infección grave o de una cirugía mayor y simplemente esperar a que el tiempo lo arregle todo. He conocido a personas que llevan años esperando, que siguen sin tener la energía de antes y que se han acostumbrado a funcionar a medio gas, como si eso fuera simplemente envejecer. Y eso no es envejecer de ninguna manera. Eso es no haberse recuperado. Y la diferencia entre los dos es que uno no tiene solución y el otro sí. El tiempo sin dirección no cura. El tiempo con las herramientas correctas sí. Y las herramientas existen, no son secretas, no son caras. Y como te he explicado, no requieren receta, requieren algo más difícil que todo eso, que tú decidas ser el protagonista de tu propia recuperación. Y en esto hay una habilidad que nadie te enseña y que puede cambiar tu salud para siempre. Aprender a leer las señales que tu cuerpo te manda antes de que se conviertan en enfermedad. El médico te ve 15 minutos cada 6 semanas y tú te ves cada día, a cada hora. Y esta ventaja la está aprovechando muy poca gente. Tú puedes ser uno de ellos. Mi señal fue el pelo. Fue visible, inesperada y completamente ignorada por el protocolo médico. Nadie me la explicó, nadie me dijo qué hacer con ella y yo fui el que tuvo que interpretarla. Y esa interpretación fue el punto de partida de todo lo que has visto en este vídeo. Aprende a escuchar esas señales antes de que el cuerpo tenga que gritar. Porque cuando el cuerpo grita ya es más difícil y toma más tiempo volver. Dentro de unos meses volveré a contarte cómo ha continuado esta historia, con datos, con analíticas, con la transparencia de siempre. Y si para entonces he conseguido lo que estoy trabajando, vendré con algo más que con palabras. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con alguien que lo necesite. Hay millones de personas que han terminado un tratamiento con antibióticos o han salido de una infección grave y que están esperando que el tiempo lo arregle todo sin saber que pueden hacer mucho más. Pon tu granito de arena para ayudarles. Nos vemos en el siguiente vídeo y como te digo siempre, adelante, y te leo en comentarios.